vamos a hablar, nos acercamos ya a Tisha B'Av, uno de los días de más angustia, tal vez el de más, en el pueblo de Israel, que es la destrucción del Bet HaMikdash. Y quiero analizar por qué se destruyó el Bet HaMikdash, cuál es el motivo, y cuando sepamos el motivo, ahí tener de que podamos letakenet ma'asenu, arreglar nuestros actos. La Gemara en Masejet Yomá Daftet Amud Bet dice lo siguiente: Bet HaMikdash Rishon mipene maharav. ¿Por qué se destruyó el primer Bet HaMikdash? Mipene shlosha dvarim shayubo. Había tres pecados, los más grandes que hay: Avodah Zará, Gilui Arayot y Shfichut Damim. Avodah Zará, posternarse a los ídolos. Gilui Arayot, van con otras mujeres que no les corresponden, ves Shfichut Damim, y asesinato. Aval Mikdash Sheni, Shayu Oskim Batorah Ubemitzvot, Ubegemilut Chasadim. Pero el segundo Bet HaMikdash, que había Torah, había mitzvot, había Gemilut Chasadim, pues aparentemente estaban perfectos. Mi Pene Maharav, ¿por qué se destruyó el segundo Bet HaMikdash? Dice la Gemara: Mi Pene Shaita Bo Sinat Hinam, porque había un odio mutuo entre todos, cada uno y uno. Lelametcha Sheshkula Sinat Hinam Keneget Shlosha Averot, para enseñarnos que tiene el mismo calibre, es equivalente. Sinat Hinam, cuando hay un odio de un hermano hacia otro hermano, es igual o equivale lo mismo, tiene el mismo calibre a estas tres Averot, que son las más grandes: Gilui Arayot, Shfichut Damim y Avodah Zará. Y la pregunta que hay aquí es: ¿por qué Sinat Hinam? Hinam quiere decir de gratis, el odio gratis. Cuando una persona odia a su compañero, quiero entender que tiene algún motivo de odiarlo. Le hizo algo, lo dañó en alguna cosa, y por eso lo odia. Entonces, ¿por qué se llama Sinat Hinam? Un odio en vano, un odio gratis. Y otra cosa que hay que resaltar aquí: nosotros tal vez nos ponemos a pensar que en el segundo Bet HaMikdash, pues sí, eran muy tzadikim, Ben Adam la Makom, o sea, con Akadosh Baruj Hu eran muy buenos, pero con sus compañeros faltaban el respeto, había mucho desprecio uno al otro. Pero sin embargo, si vemos la Gemara y la analizamos, dice que había Torah, Avodah y Gemilut Hasadim. ¿Qué quiere decir Gemilut Hasadim? Que sí había favores unos a los otros, sí hacían Gesed unos a los otros. Entonces tal vez pues daban tzedakah, se ayudaban unos a los otros, alguien que estaba enfermo lo iban a visitar, alguien que lo aleno perdió algún familiar lo iban a ver y le iban a dar sus condolencias. Entonces, y seguramente en las bodas iban a hacer Achnasat Kalá. Entonces sí había Gemilut Hasadim. Entonces, ¿de qué odio me estás hablando? Si sí había Torah, Avodah y Gemilut Hasadim, aparentemente pues estaban perfectos. Entonces, ¿cómo van de la mano Gemilut Hasadim con Sinat Hinam? Son dos cosas contradictorias. Si hay Gemilut Hasadim, si hay favores, se hacen favores unos a los otros, pues tal vez no hay odio mutuo. Entonces, ¿cuál es aquí el pshat en la Gemara? Que había Gemilut Hasadim, pero también había Sinat Hinam, y por eso se destruyó. ¿Cuál es aquí el pshat? Tal vez se puede explicar esto con lo que dice el Yerushalmi. El Yerushalmi trae ahí la misma Gemara en Masejet Yomá, que dice que el Bet HaMikdash segundo se destruyó por Sinat Hinam, pero el Yerushalmi aumenta 2-3 palabras y dice así: Makirimanu otam shebamikdash sheni shayu yegeim batorah. Claro, ellos se subyugaban, se esforzaban mucho en la Torah Kedosha. Vezdeirim ve mitzvot, y eran muy cuidadosos en las mitzvot. Velama harab, ¿y por qué se destruyó? El shayu ohavim etamamon vesonim elu leelu. Vean estas palabras: shayu ohavim etamamon vesonim elu leelu. Deseaban tanto el dinero, había tanto deseo de dinero, que llegaron a odiarse unos a los otros. Y ahí dice, y concluye
el Yerushalmi, el Elametja, Sheshkula, Sinat Hinam, como estas averot. Tienen el mismo calibre, la Sinat Hinam, como estas tres averot. También el Yerushalmi dice que había odio mutuo entre ellos, pero el Yerushalmi nos dice el por qué. ¿Cómo llegaron a tener ese odio mutuo entre ellos? Sheayu ohavim et hamamon, deseaban el dinero con todas sus ganas. Tenían mucho vicio en el dinero y eso fue lo que los llevó al odio. Rabotay, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué si una persona tiene un vicio hacia algo, eso lo hace que tenga odio hacia el otro? ¿Qué tiene que ver el odio con el prójimo, con el vicio al dinero? Se puede explicar esto con lo que dice el Rambam en Perek Haved de Ilhot Isurei Bia, dice así: Ambru Chachamim, Gezel ve'arayot, nafsho shel adam mitave lahen umehamdatan. Tanto el Gezel, tanto el dinero del otro. Y las arayot quiere decir las mujeres prohibidas. Nafsho shel adam mitave lahen umehamdatan. El alma de la persona las desea y por lo tanto las codicia. Vemos aquí dos conceptos. Está el vicio y la codicia. Y si una y otra van de la mano. Si una persona tiene, aquí vemos que hay dos vicios fundamentales que trae el Rambam. Gezel ve'arayot, el dinero y las mujeres. El dinero y las mujeres son los dos vicios fundamentales que tiene la persona. ¿Y qué pasa con esto? Tiene un vicio, un mehamedoto. Cuando una persona tiene tanto vicio, al final lo codicia. Porque si yo tengo tanto vicio en un dinero y mi compañero tiene ese dinero y yo no lo tengo, entonces lo empiezo a codiciar. Y así con las mujeres. Vemos, Rabotay, un yesod. Mitave u mehamed. Mitave u mehamdatan. La persona desea y eso lo llega a codiciar. Ese es el ceder, ese es el orden. ¿Cómo empieza el sinat hinam? ¿Cómo empieza el odio? Si dos personas tienen el mismo vicio, dos personas quieren hacer el mismo proyecto, dos personas quieren tener tanta cantidad de dinero y los dos van compitiendo y uno logra tenerlo y el otro no, entonces surge un odio. ¿Pero de qué odio? Si no te hizo nada, ni te pegó, ni te insultó, ni te dio, ni te miró. ¿Por qué lo odias? Ya que los dos deseamos lo mismo, tenemos el mismo vicio, pues cuando yo veo que tú lo lograste y yo no lo logré, ese éxito tuyo me genera un odio. Rabotay, por eso es sinat hinam. ¿Qué quiere decir hinam? Preguntamos. Pues no es de a gratis. Si odio a alguien es porque me hizo algo. No, señores, se puede tener un odio aunque no te haga nada. ¿Por qué? Porque él logró ese éxito y tú no lo lograste. Y cuando dos personas tienen el mismo vicio y uno lo logra y otro no lo logra, eso genera un odio. Eso es un yesod que si nos ponemos a pensar, pues es absurdo. ¿Cómo yo odio a alguien? ¿De qué me hizo? ¿De qué lo odio? Hay veces ven una persona y dice, no lo puedo ni mirar, no lo puedo ni ver, pero no te hizo nada, no te insultó, porque ves que él está teniendo éxito en su negocio y tú no tienes ese éxito. Eso te genera un odio. O avimetamamón, besonimelu etelu. Porque los dos deseamos el dinero, eso me genera la sin'a rabotay. Preguntamos, ¿cómo puede ser que había gemilut hasadim? Que sí tenían favores unos a los otros. Y con todo eso había odio entre uno y el otro. Pues, aparentemente se contradice esto. La respuesta es, gemilut hasadim puede ver mucho. Puede ser que te hagas una organización de Eshet Hayil, de Atzalá, Ezer Mitzion, Yad Lakalá, todos los Yad Rahamim, todas las organizaciones de Hesed pueden haber, Baruch Hashem. Pero eso no quita el odio que tiene una persona hacia la otra. Cuando tú sabes que el que te está compitiendo tiene más éxito que tú, aunque hagas todos esos hasadim, el sinat hinam boair bekirbo, ese odio mutuo, esa chispa que tienes en el corazón no te deja progresar. ¿Por qué? Por la sinat hinam que le tienes. ¿Y cómo se genera esa sinat hinam? Por el vicio. Nafsho shel adam mitave lahem umehamdatan.
Lo deseas y por eso lo codicias. Quiere decir que el vicio y la codicia van de la mano. Cuando dos personas tienen ese vicio mutuo, ahí empieza el odio mutuo. ¿Por qué no me hizo nada? Es sinat hinam. Aunque no te haga nada, esto mismo me genera el odio, Rabotai. Y hay una Gemara muy interesante en Masejet Nedarim, Daf Samach Dalet. Dice la Gemara lo siguiente: Arba'a hashuvim kemet. Hay 4 personas que son considerados como el muerto. ¿Cuáles son? Metzorá, un hombre leproso, que lo apartan de toda la sociedad. Sumá, un hombre ciego, lo aleno, una persona que está ciega, lo consideran como un muerto, que no ve nada. Umishen lo banim, una persona que no tiene hijos, que no pudo tener frutos en la vida, que no dejó nada en este mundo. Es una angustia tan grande que se considera como un muerto. ¿Y quién más? El ani, una persona que no tiene un peso, no tiene nada, también lo consideran como un muerto. Entonces hay 4, el ani, el pobre, el metzorá, el leproso, el mishen lo banim, el que no tiene hijos, el sumá y el ciego. Y una vez escuché Bederech Drush, Rav Shlomo Levinstein, en su nombre, dijo así: ¿por qué una persona no habla la Lashon Hara de un muerto? Si nos ponemos a pensar, ¿por qué nadie habla mal de un muerto? ¿Por qué nadie insulta a un muerto? ¿Por qué cuando estás con tu compañero no dices, mira, este es un tal y tal y tal? Cuando dices, no, perdón, ya se murió, perdón, retiro lo dicho. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si nos ponemos a pensar, tal vez la verá, el pecado de hablar mal de uno, tal vez es mucho más de un vivo que de un muerto. No sé si hay Lashon Hara en un muerto. Entonces, ¿por qué la persona se cuida más de hablar de un muerto que de un vivo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Abotay, la razón es la siguiente: de un muerto no te da competencia. Un muerto nunca lo codicias, a un muerto nunca lo envidias. ¿Quién va a envidiar a un muerto? Entonces no tienes por qué hablar mal de él. Él ya se murió, ya hizo su vida. No le tienes ni kin'á, ni siná, ni taharut, ni envidia, ni competencia a un muerto. No hay quien le tenga competencia a un muerto. Y por eso al revés, lo puedes ir a ver a su tumba y le haces todos los honores. No tienes ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque no me compites. Alguien que ya se fue fuera de este mundo. Igualmente, Rabotai, Arba'a hashuvim kemet. Hay 4 personas que no tienes ningún inconveniente en hablar bien de ellos. El metzorá, un leproso, no me compite un leproso. No envidio yo a un leproso. Entonces puedo decir de aquí a mañana fue una buena persona, es una buena persona. Pues todos tenemos que aprender de sus midot, de sus cualidades. Igual de un pobre no me compite. Hazito misken, pobrecito está ahí, no tiene ni un peso. Entonces yo puedo hablar de él lo que quieras, puedes hablar de él todos los shebajim, todas las alabanzas. De un sumá, de un ciego, ¿qué me molesta hablar mal de un ciego? Igual de uno que no tiene hijos y sé que está sufriendo, pues yo voy a ir con él y le voy a decir, ánimo, mi querido amigo, y lo voy a abrazar. ¿Por qué? Porque sé que es un pobrecito, el aní, el metzorá, el sumá, el ciego. Todas estas personas no me compiten, y si no me compiten, hashuvim kemet, y no pasa nada, desearles todo lo bueno. Pero cuando se te presenta uno que está compitiendo contigo, alguien que tiene el mismo negocio contigo, algún cuñado que va de la mano contigo, algún hermano que sabes que está triunfando más en la vida que tú, ahí empieza la quiná, la siná. ¿Por qué? Porque los dos, ohavim et hamamón, besonim elu et elu, los dos tenemos el mismo reto en la vida. Entonces si uno fracasa y el otro triunfa, entonces empieza a generarse ese odio. Aunque no te haga nada, ni te volteó a ver, ni te perjudicó en nada, pero el simple hecho que él triunfe y tú no estás triunfando, o él triunfe un poco más que tú, tiene 1 millón más que tú, eso ya te genera el odio y no puedes empezar a alabarlo, y no puedes decir algo bueno de él. ¿Por qué no? Porque él me compite, porque él mitharebi, y cuando alguien me compite y tenemos el mismo reto en la vida, ahí empieza la siná. Por eso podemos ver algún talmid jajam, algún jajam, que ve a otros que triunfan en sus negocios y les dice y les alaba y todo, porque no es su competencia. El jajam está en su estudio y el otro está en su negocio y no compiten. Entonces van de la mano uno al otro.
Pero cuando veamos dos comerciantes que van uno compitiendo con el otro, ahí se genera el odio. O tal vez lo alenu velo alejem, pero también podría ser entre Talmidei Jajamim, entre dos rabinos que van de la mano y uno empieza a triunfar más que el otro, uno llena más conferencias que el otro, uno dice un mejor hidush que el otro, uno escribe algo más que pegó más que el otro. Ahí empieza a generar ese odio mutuo. ¿Por qué? Porque competimos, porque estamos en el mismo vicio. Y como es Barmina, o sea, no es un vicio, la Torah siempre es un vicio bueno, pero cuando se genera esa envidia y ese celo uno con el otro, entonces ese vicio pasa a ser negativo, Rabotai. Kinat sofrin tarei chokhmah, claro que es bueno codiciar a alguien que tiene Torah para llegar a hacer lo mismo que él hizo. Pero cuando esto ya se genera al revés, para bajar al otro, ahí empieza lo negativo y ahí sonim elo etelo, Rabotai. Y en nuestros días eso está más en todo el mundo y bifrat aquí en México. Ese avata mamón, ese vicio del dinero, ¿cuánto ha generado odio de uno al otro? ¿Por qué odio? No lo puedo ni ver, no lo puedo ver en el CNIS. Me voy a otro CNIS para no verlo. ¿Por qué? Porque cuando veo que está triunfando tanto, entonces eso me genera un odio con él. ¿Cuántos Rabotai existe esto de hoy en día? Entre hermanos, entre cuñados, entre tíos, entre familia. Entre más que sean familia, más empieza esa sina. ¿Por qué? Porque tienen esa ahavata mamón. Estamos en un dor, en una generación que la ahavata mamón llegó a unos extremos, que tanto la persona desea un dinero y desea un negocio y desea tener otro millón más y otro millón, pero ya tienes 15 millones, no me importa, quiero otro porque el otro tiene otro. Y si el otro compró un carro, voy a hacer todo lo posible para también comprarlo. Y si el otro hizo un departamento lujoso, pues ahí voy yo también. Y si no puedo yo lograrlo, me genera ese odio contra él. Pero no te hizo nada, pero los dos tenemos el mismo vicio, Rabotai. Por eso Nihrab el Bet Hamikdash, sabía que Milut Hasadim, claro, iban a ver a Hater, iban a ver a cualquier jolé, lo iban a visitar al enfermo, iban a las bodas, hacían organizaciones de todo tipo, pero cuando se les presentaba esa Avata Mamón, ahí sonim elu etelu, ahí empezaban a odiarse uno con los otros. Es lo que tenemos que es lo que tenemos que arreglar. La Gemara dice, Kol dor shebet hamikdash lo nivna beyamav, keilu nihrab beyamav. Toda generación que el Bet Hamikdash no se construyó en sus días, es como si se destruyó en sus días. Para Kadosh Baruj Hu es lo mismo destruirlo o dejar de construirlo. Le da igual. ¿Qué diferencia es destruir o dejar de construir? Y si en estas generaciones se ha dejado de construir, es igual como esa generación que se destruyó. Quiere decir que todavía tenemos ese pgam, que todavía tenemos ese defecto de Oavim et Mamón vesonim elo etelo. ¿Y cómo lo vamos a construir, Rabotai, el Bet Hamikdash? Teniendo exactamente al revés, que le desees el bien del otro, que tengas Ain Tová con el otro, que si ves que tu amigo está triunfando, deséale más éxito en la vida. Es difícil y tenemos que trabajar en ello. Que tengas ese Ain Tová, que veas a alguien triunfar y le desees todo el bien, aunque sea tu competencia. Y cuando lleguemos a ese Avat Hinam, cuando llegamos a ese amor de gratis, ahí se va a construir el Bet Hamikdash. Y con esto termino. Cuentan una historia con una pareja que Baruch Hashem, se comprometieron y estaban buscando casa. Ellos vivían los papás, los consuegros vivían en Bnei Brak. Estaban buscando una casa en Bnei Brak, ahí en Israel, para sus hijos. Y buscaban, estaban muy caras, ahí era una zona muy cara. Hasta que una vez uno de los consuegros llegó a visitar una casa y Baruch Hashem era una casa ideal, grande, bonita, no estaba cara, no tenía que pagar corredor, se juntaban todos los requisitos para una gran casa que pueda construir la pareja, que puedan vivir ahí y tener hijos. Entonces llegó el papá y le dijo a su hija, ven, hija mía, ya encontramos la casa ideal, nada más quiero que la veas. Fue la hija toda emocionada, la vio, le encantó, dijo, gracias papá por esta casa, ya, ¿qué esperamos en ir a adquirirla? Bajan las escaleras,
o el elevador, y ve ella que su amiga de la clase, una amiga que pues, es muy amiga de ella, vive ahí y ya está grandecita y no se ha casado. Y empezó a pensar la niña y dijo, la amiga, ¿qué va a pasar ahorita que me vea que ya estoy casada con mi esposo y voy a empezar a tener hijos, Baruch Hashem? Y ella está atorada y no se ha casado. Va a pasar por lo menos 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Y que me vea entrar y salir, que vea con mi esposo o con mi hijito. ¿Qué va a pensar? Le estoy acuchillando. Se empezó a pensar la niña y se fue. Cuando vio que era ella su futura vecina. Llegaron a su casa con los papás y el papá ve a ella que está un poco mortificada la niña. Le dice, hija mía, ¿no te gustó la casa? Y le dijo, papi, me encantó la casa. Dijo, ¿por qué? ¿No te veo un poco amargada, un poco angustiada? ¿Qué pasa? Dijo, mira, papá, te voy a contar. Dijo, mi amiga de la clase, la que estamos compitiendo, las buenas amigas, viven aquí. Y no voy a soportar yo que ella me vea salir y entrar y salir, y vea que yo estoy con mi esposo y ella todavía está esperando a ver quién la llama para algún shidduch. Dijo, no voy a soportar, prefiero levater a la casa, prefiero ceder la casa y no causarle una quiná, no causarle una envidia a mi amiga. Dijo, jaja, mira, le dijo el papá, es buena tu observación, pero ahorita encontramos una casa muy buena. Entiendo todos esos sentimientos, pero eso hay que merita una sheelat Rab. Vamos a preguntarle a un jajam. ¿Con quién fueron? Con Rab Chaim Kanievski, adolador en estos momentos. Fueron con Rab Chaim Kanievski, ahí en Bnei Brak. Y le preguntaron esta pregunta. Pensó Rab Chaim y dijo, no les puedo contestar. Rab Chaim Kanievski, que llegan a su puerta miles y miles y millones de sheelot, de preguntas en la halajá, de Ora Haim, de Yoredea, de Hoshen Mishpat, de Benaezer, de las Gemarot, de lo que sea, le llegan preguntas y contesta. Esta pregunta, dijo, es muy difícil la pregunta, porque por un lado es una casa, es una metzía, es una casa que no la vas a poder encontrar, pero por otro lado está aquí la envidia que puedes ocasionar a una amiga. Yo no puedo contestar, vayan con el Rav Steinman, así dijo. Rav Steinman es otro de los Gdoleador que tenemos en estos días. Shihye Leorech Yamim Tovim. Fueron con Rav Steinman, está ahí cerca, y le presentaron esta pregunta. ¿Qué hacemos? Por un lado está la casa, hasta que encontramos una casa, no queremos irnos fuera de la shchuná, pero por otro lado está lo de la amiga. Pensó Rav Steinman, dijo así, miren, por un lado tienen razón, pues está la casa, no tienen que pagar ni corredor, no tienen que irse a otra ciudad, está cerca de los dos consuegros. Pero alzó sus ojos y dijo, ¿cómo se puede acuchillar el corazón y los ojos de una mujer? ¿Cómo pueden ustedes, tienen ese corazón de romperle el corazón a tu amiga? Ve'ani posek had mashma'i, que no se compre la casa. Así dijo Rav Steinman, Rav Aaron Leib Steinman. Que no se compre la casa, porque aunque tengan todos los requisitos, se cumplen para tener una muy buena casa, pero cómo por medio de eso le pueden romper el corazón a una Bat Israel, a una amiga. Después de unos días, llegó los consejos y le dijeron, pero jajam, tal vez la compramos la casa, y después la rentamos a otro, y nos esperamos cuando se comprometa la amiga, pues ahí ya nos pasamos a esta casa. Le gustó mucho la idea a Rav Steinman, dijo hagan eso, y así fue que adquirieron la casa y la rentaron. Rabotay, el día de la boda, acabando la boda de estos muchachos, se da la noticia que la amiga se comprometió. Y Baruch Hashem, ella comprometida y ellos casados, se trasladaron a la casa y había rak sazón besimcha en ese edificio, había pura alegría en ese edificio. ¿Qué vemos de aquí, Rabotay? El corazón de un yehudí hacia el corazón del otro. Sabes que tu amiga se puede sentir un poco mal. Pero yo tengo una casa, tengo un departamento precioso, ¿por qué me tienen que importar todas esas cosas? ¿Qué va a pasar? Puedes tener todo un negocio, puedes tener la mejor casa,
Pero si a raíz de esto puedes acabar con tu compañero, pues se abstiene uno y no lo hace, así como pasa Rav Steinman. ¿Cuánto una persona tiene que trabajar en eso? Claro, o avime tamamón, pero hay veces hay algo más importante que avime tamamón. Y si tú sabes que esa avata mamón te va a generar sonim elu etelu, pues se abstiene una persona de esto. Claro que no hay que generar envidias, pero si tú sabes que tu compañero tiene un negocio y todo, deséale éxito. Cuando le desees éxito, todo va a ser más sano, Besrat Hashem. Que sea estas palabras, que tengamos este jizuk, Rabotai, de tener ain tová con el compañero, que tengas un ojo bueno, que le desees el bueno, y con esta ahavat hinam se va a construir el Bet HaMikdash y Merav y Amenu, amén, ve amén. Gracias.